Buenos días a todos. El Departamento de Fiscal de CAI Sistemas Informáticos os ha convocado a esta sesión webinar para mostraros el funcionamiento de nuestra aplicación destinada a la liquidación del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio, la aplicación denominada CAIREN. Además de estos dos impuestos, esta aplicación también permite liquidar el modelo 720, Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero. Para ello, utilizaré como herramienta de trabajo la aplicación CAIREN 2015. CAIREN es una aplicación monoejercicio que se pone a disposición de nuestros clientes en el mes de noviembre del ejercicio a liquidar. Por lo tanto, este es el mes donde nosotros sacamos a la luz la campaña que se corresponderá a los meses de mediados de año del año que viene. Esto permite a la asesoría poder realizar estimaciones ajustadas de la cuota del IRPF o del impuesto sobre patrimonio antes de que se produzca la fecha de devengo y con la suficiente antelación como para poder gestionar de forma ordenada y eficaz la labor de asesoramiento a los clientes de la asesoría que así lo demanden. Es por ello que aprovecho la ocasión para animaros a solicitarnos una demostración de la aplicación para que podamos mostraros nuestro producto y, de paso, vosotros podáis realizar esa labor de asesoramiento, sobre todo si todavía no tenéis disponible un programa de renta que os permita liquidar la campaña del 2015. Pero, ojo, el hecho de que nuestras aplicaciones de renta sean monoejercicio no quiere decir que tratemos las campañas de renta como compartimentos estancos. Nada más lejos de la realidad. A través de los volcados de información que realizamos de unas bases de datos a otros, más una serie de listados comparativos, que os mostraré más adelante, que se remontan a todos los periodos de prescripción, así como de nuestra herramienta Informes, que también os la mostraré y que es un punto muy fuerte de la misma. Tratamos los datos del contribuyente teniendo en cuenta no solo el ejercicio presente, sino también los datos de ejercicios anteriores que sean necesarios para poder liquidar de forma correcta el impuesto. Entrando ya en materia, ¿cómo entendemos nosotros o cómo concebimos nosotros el trabajo del asesor en campaña? Pues lo concebimos en 4 fases. Cargar datos, verificar los datos cargados, calcular el impuesto y presentarlo a la Administración tributaria. Pues bien, la aplicación tiene la vocación de facilitar cada una de estas tareas, cada una de estas fases. Vamos a empezar. Cargar datos, ¿no? La primera fase de la liquidación es obvia. Hay que introducir los datos del contribuyente, datos identificativos, de sus familiares, datos económicos para conseguir hacer la liquidación del impuesto. Si nos centramos en la liquidación del IRPF, por ejemplo, CAIREN organiza la información a través de un menú. Si nosotros entramos ahora en cualquier contribuyente, veis que al darle a seleccionar contribuyente me aparece aquí pues un listado con todos aquellos clientes de la asesoría, no solamente NIF y nombre del declarante principal, del contribuyente principal, sino también del cónyuge, de los descendientes o de los ascendientes que pudieran ser introducidos, ¿no? Con doble clic entraríamos dentro de ese contribuyente. Bueno, pues en renta tenemos 2 opciones específicas para su liquidación, que son los datos personales, donde aparecen los datos del grupo familiar. Lo denominamos grupo familiar porque aquí incluiremos no solamente los datos identificativos de la unidad familiar, sino de cualquier otro tipo de familiar que pudiera originar algún tipo de incidencia sobre la liquidación a realizar. Pues el ejemplo claro es un descendiente mayor de edad que da derecho a un mínimo por descendientes. Junto con los datos personales tendríamos los datos económicos y esta es la opción de menú donde recogemos las distintas fuentes de renta y las distintas reducciones y deducciones que se practican sobre la base imponible, sobre la cuota. Si os fijáis, están detallados pues, con una sistemática, lo que os escribía, muy parecida a la de la norma. Rendimientos del trabajo, rendimientos de capital inmobiliario, actividades económicas, imputación, atribución, etcétera, etcétera. Si os fijáis a la izquierda de cada opción de menú, vemos un bisé. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en esta opción, por ejemplo, en reducciones a la base, tenemos información, ¿no? Esto nos permite identificar claramente dónde están los datos de este contribuyente. Pero junto a este menú tenemos una botonera rápida que se organiza por un código de color, donde podemos ver lo mismo que en este, pero con un acceso mucho más sencillo. Datos del grupo familiar, por ejemplo, los datos de los rendimientos del trabajo, capital mobiliario, inmobiliario, actividades económicas, atribución de rentas, imputación, variaciones patrimoniales, todas en color azul.
Luego lo que resta, las reducciones a la base imponible, las deducciones a la cuota, las autonómicas, las deducciones por maternidad y luego una especie de cajón desastre sobre información que va a la declaración de la renta y las partidas negativas. Os hablaba antes de que las partidas negativas es esa información que trasladamos de una campaña a otra porque tratamos la información del contribuyente como un todo, no como compartimentos estancos por declaración. La calculadora de la liquidación, la impresión, la consulta de la liquidación, etc. Si os fijáis, una cosa que puede realizarse desde esta aplicación es abrirse en las pantallas al mismo tiempo, incluso organizarlas en pantalla para que sea pues, de fácil consulta, fácil comprobación. Cada opción de menú, por ejemplo, en este caso, imaginémonos que nos vamos a inmuebles o capital inmobiliario. Cada opción de menú se organiza en una pantalla de trabajo, donde se visiona toda la información que corresponde a esta opción. El potencial que tiene esto es que nos permite, esta pantalla de trabajo nos permite organizar la información, ordenándola por el criterio que consideremos procedente, incluso filtrándola para que en pantalla simplemente nos quede aquellos datos que consideremos útiles o que queramos consultar en cada momento. Y además de la información se incluyen una serie de sumatorios, pues por ejemplo aquí las imputaciones de renta, las retenciones o los valores a efectos del impuesto sobre el patrimonio que nos pueden ser útiles a la hora de realizar comprobaciones. Si os fijáis, una vez que entro en la opción de menú correspondiente, en la pantalla de trabajo puedo entrar en el registro correspondiente y aquí ya está toda la información que yo pueda cargar. En este caso, en nuestra pantalla de capital inmobiliario se carga todos aquellos bienes inmobiliarios que generen cualquier tipo de renta o cualquier tipo de deducción o que sin generar ni una cosa ni otra pueda tener algún tipo de valor patrimonial que nos pueda interesar a la hora de liquidar el impuesto sobre patrimonio. Dentro de esta primera parte de cargar datos, encontramos también una serie de utilidades a mayores, que es la posibilidad, muy usada, de realizar volcados desde la sede electrónica de la EAT, mediante la firma electrónica del contribuyente o bien a través de su número de borrador o el número que se le asigna a los datos fiscales que le envía la Administración Tributaria, pues más o menos allá por el mes de marzo empieza a enviarse esta información. Os voy a mostrar un ejemplo de cómo funcionaría. Imaginémonos que entramos en este contribuyente y lo que voy a hacer es hacer ese volcado. Desde la opción de datos personales o desde este botón, vamos a poner la pantalla grande. Aquí estarían todos los datos identificativos de los miembros de mi grupo familiar o de mi unidad familiar y aquí arriba tengo un botón para el volcado de datos desde la agencia tributaria. Como os decía antes, bien con el número de referencia, informándolo en esta columna, o bien con el certificado de usuario y pinchando en este botón conectaría con la página web de la agencia para la descarga del fichero. A estas alturas del año, la Administración Tributaria todavía no nos ha habilitado un lugar donde hacer esta consulta. Por lo tanto, si os fijáis, tanto para uno como para otro, nos genera un error. Esto no ocurriría en campaña. Yo lo que he hecho es generar manualmente un fichero semejante a los que en su momento se descargaréis desde la agencia, simplemente para que, a efectos didácticos, poder mostraros cómo funcionan estos volcados. En un primer término estarían todos los datos del grupo familiar. Si os fijáis, yo lo que he hecho ahora es volcarme de una sola vez tanto los datos del contribuyente como de su cónyuge. Y organizado en distintas pestañas veréis las diferentes fuentes de renta de las cuales la Administración tiene algún dato. Por ejemplo, en el caso del contribuyente, pues tendríamos unos rendimientos del trabajo. En capital inmobiliario, contribuyente y cónyuge pues tienen un domicilio, unas ganancias, unos planes de pensiones. Simplemente es un ejemplo para que veáis un poquito la mecánica del programa y el resto de información adicional que está dentro de ese fichero y que de alguna manera puede ayudarnos a confeccionar
de forma más completa posible la liquidación del cliente. Revisada la información, si os fijáis, hay un criterio que es todos aquellos registros que veis coloreados en negro se vuelcan directamente por la aplicación y aquellos que estuvieran en rojo serían simplemente a efectos de consulta porque no pueden ser volcados directamente al programa. Dándole a este visé, volcamos, decimos que sí y la información pues queda volcada en cada una de las pantallas que le correspondan al contribuyente en cuestión. Volcamos todos los códigos y todas las claves que la Administración genera de campaña en campaña y que va obteniendo pues, de los resúmenes anuales de los distintos declarantes, generalmente en base a las retenciones o en base a información de notario o de nuestros pagos fraccionados que la Administración ha ido obteniendo a lo largo del ejercicio. Además de este volcado de datos, además de la posibilidad de la introducción manual de las distintas fuentes de renta, existen más utilidades que ayudan al trabajo del asesor. Una de ellas sería, en otros, la cartera de valores, que nos permite pues, gestionar la cartera de valores de nuestros clientes, adquisiciones, compras, ventas. Y en base a esa cartera de valores, esas compras y ventas, pues calculamos la ganancia o la pérdida patrimonial y la volcamos automáticamente al apartado correspondiente de variaciones patrimoniales para poder ser integrados en la base imponible pues, del ahorro del contribuyente en cuestión. Antes decía que los datos de ejercicios anteriores son necesarios para liquidar de forma correcta el impuesto. Y voy a concretar un poquito más esa información. Os pondré, por ejemplo, que fruto de la reforma fiscal para la campaña del 2015, tendréis que manejar información muy concreta de ejercicios anteriores relacionada con las pérdidas patrimoniales que se hayan generado en 2013 o 2014, que han pasado de ser a la parte general, han pasado a la parte del ahorro, o, por ejemplo, en relación a la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual, que a partir del 2015 está condicionada a que el contribuyente la haya aplicado en algún ejercicio anterior. Claro, esta deducción estatal existe desde el año 2008, por lo tanto, podría darse la circunstancia de que tuvierais que remontaros más allá de la campaña anterior para averiguar si el contribuyente en cuestión se llegó o no a aplicar deducción por ese concepto. Por eso es muy importante que la herramienta de trabajo que utilicéis para la campaña de renta utilice los datos, o sea, capaz de gestionar los datos de todos vuestros ejercicios de una forma cómoda y centralice la información de todos vuestros ejercicios de una forma cómoda. Y eso es lo que os ofrece, entre otras cosas, la aplicación de KREM. Saltando ya a la siguiente fase de trabajo en campaña, después de introducir los datos, hay una parte de verificación de datos, ¿vale? Tanto si yo cargo los datos manualmente como si los cargo a través de los borradores que facilita la Administración tributaria, es importante que la herramienta con la que trabajemos nos permita verificar que esos datos son coherentes y que se sostienen por sí mismos, que no hay incoherencias de las que luego la Administración pueda llamarnos a capítulo. ¿Qué herramientas facilita KREM en este caso? Bueno, pues una herramienta que para nosotros es uno de los puntos más fuertes que tiene la aplicación es la de informes, os hablaba antes. Bueno, estos informes nos permiten verificar de una manera muy sencilla toda la información que nosotros tenemos cargados para nuestro contribuyente. Por ejemplo, en datos detallados tenemos estos totales por rendimiento que nos permitirían ver simplemente a través de un formato en pantalla o a PDF o a Excel o a Word, pues todos los datos que tenemos, en este caso, de este contribuyente. No solamente lo podemos hacer dentro del contribuyente, sino también podríamos hacerlo de forma masiva para un grupo de contribuyentes o para todos los contribuyentes que nosotros tengamos cargados en nuestra base de datos. Esto es una herramienta para asesoría fiscal. Entonces, os permite hacer este tipo de informes contribuyente por contribuyente o por intervalos de contribuyente. El potencial que tiene, además, los informes no es solamente que os permita tratar la información de la forma más fácil o de la forma más notoria posible,
sino que además os permite personalizar esos informes. Si vosotros necesitaseis, trabajando con la aplicación, necesitaseis algún tipo de informe, bien para cartear a vuestros clientes o bien para hacer algún tipo de estadística o algún tipo de servicio adicional al cliente, os pondréis en contacto con nosotros y os cargaríamos un informe personalizado para vuestros intereses. Estos informes se generan sin ningún coste adicional y se suelen generar en el propio día en el que se solicita o, si son informes muy complejos, pues en un margen de tiempo muy corto. De hecho, es una utilidad que se le da mucho, que saca mucho partido por parte de nuestros clientes, sobre todo en fases de preparación de campaña para avisar a los contribuyentes de determinada cuestión o incluso post-campaña, pues para sacar algún tipo de informe de consumo interno por parte de la asesoría o para facilitárselo a los clientes. Incluso, llegado el caso, nos han solicitado informes destinados a justificar o documentar algún tipo de requerimiento de información adicional por parte de la Administración Tributaria. Bueno, pues este tema de informes está ya desarrollado para que tengáis un control de la información cargada, pero es que además está a vuestro servicio para que podáis solicitarnos una personalización de los mismos. Para verificar los datos, además, tenemos los avisos realizados en el momento del cálculo y los comparativos anuales. Bueno, estas dos cuestiones nos llevan a la siguiente fase, calcular el impuesto. Bien, en el momento del cálculo del impuesto, se realiza una serie de controles adicionales. Una vez que yo tengo ya cargada la información en el contribuyente, tengo verificado que todos los datos que debieran estar están, calculo, y al calcular, la aplicación verificará si existe alguna anomalía o si puede darnos algún consejo adicional a la hora de calcular nuestro impuesto. Concretamente, en el momento de calcular, lo primero que hacemos es gestionar economías de opción. Por ejemplo, en pantalla veis que al darle aquí a calcular, me dice que si aplico la reducción adicional por aportaciones a sistemas de previsión social del cónyuge, las declaraciones resultarían más beneficiosas y me pide permiso para aplicarlas o no. Bueno, sabéis, esto no ha cambiado del año anterior a este, los planes de pensiones, la reducción en la base imponible por aportaciones a planes de pensiones se puede complementar con una reducción adicional de las aportaciones realizadas por el otro cónyuge, siempre y cuando ese cónyuge cumpla una serie de requisitos económicos, ¿no? Que tenga unos rendimientos del trabajo inferiores a una determinada cantidad, etcétera. Pues bien, ese control lo hace automáticamente la aplicación. Si vosotros no nos habéis informado de que queréis aplicaros esa reducción adicional por cónyuge, nosotros os avisamos, oye, que te va a dar mejor si haces esa aplicación. Y si le dices que sí, directamente te la aplica. Ese es un primer control que, si os fijáis, puede mejorar la situación económica, el resultado, la cuota a liquidar ante la Administración Tributaria. Además, comprobamos que los datos en sí guardan coherencia y para eso gestionamos una serie de avisos que se pueden visionar desde este botón. En avisos y anomalías comprobamos todos los registros y verificamos si determinados registros están o no actualizados. Cada vez que se realiza un pase de datos de un ejercicio anterior al actual, todos los registros quedan como en un estado sin actualizar, esperando a que el usuario entre y le dé un visé de OK, lo he comprobado. Bueno, pues si no se le da ese OK, lo he comprobado, el programa avisa, no vaya a ser que se nos haya despistado. Además, tenemos calificados los avisos como en 3 grados de urgencia o 3 grados de atención. El verde es oye, aquí parece que algo debería ser revisado, pero en principio no tiene por qué generar ningún problema. Si fuera de color rojo, lo que vendría a decirnos es, ojo con esto, esta incoherencia puede generar alguna alteración en la liquidación o podría generar en el futuro algún tipo de requerimiento por parte de la Administración, ¿no? Si nosotros nos hemos dado cuenta, Hacienda también podría. Y un tercer tipo, que es una impresora tachada, que dice, mira, es que el módulo de impresión de Hacienda, el módulo de validación por el que pasamos el fichero antes de que pueda ser grabado en la base de datos de la Administración, no te va a dejar pasar con este fallo. Entonces, para que lo corrijáis antes de dar por terminada una declaración. Además, fijaos que todavía
lo que yo tengo aquí es el resultado de la declaración. Me ha aplicado una economía de acción, me ha dicho que en general la declaración está bien cargada, pero hacemos un control adicional y os voy a explicar porque es un control que yo creo que es muy interesante, sobre todo si en una asesoría probablemente llevéis a muchos contribuyentes que realicen alguna actividad económica. Quizás uno de los temas más farragosos de llevar en este tipo de contribuyentes es el control de las retenciones. Si nuestro contribuyente desarrolla una actividad económica, imaginémonos esta situación y nosotros cargamos una determinada retención. Sabéis que la Administración, teóricamente, tiene en sus datos fiscales información sobre las retenciones que han practicado los pagadores a este sujeto pasivo. Bueno, pues si yo le pongo aquí que tenemos estas retenciones y sabiendo antes del volcado que hicimos desde la agencia que no constaban, fijaros que aquí me da un aviso rojo y me dice, oye, mira, comparando los importes de la liquidación y los de los datos fiscales de la EAT, se encuentran diferencias. Es un aviso rojo porque sabéis que cuando hay diferencias en retenciones, la Administración llama. Y a veces hay diferencias, pues porque hay diferencias. El pagador ha pagado, pero no ha retenido, ¿no? Entonces, simplemente os avisamos para deciros, cuidado con esto, tenedlo bien justificado, porque el día que os llame la Administración, que probablemente lo haga, pues vais a tener que dar explicaciones. Si os fijáis, intentamos siempre ir a las cosas más prácticas, no son avisar por avisar, sino ir a cuestiones que sabemos que generan incidencias. Bien, gestionamos economía de opción, coherencia de los datos introducidos en las distintas opciones de menú, control de la información cargada por el usuario en relación con la información de la que dispone la EAT. Y otra cuestión que os vamos a controlar es la obligación de declarar, ¿no? Hay unos supuestos general, la norma general es que todo el mundo está obligado a presentar la declaración de la renta. Pero si nuestros rendimientos están dentro de unos límites, esa obligación cae y no sería necesario realizar la presentación. Bueno, pues controlar esos límites también es una tarea que asume CAERREN. Y en el momento de calcular nos dice quién está y quién no está obligado a presentar la declaración. Eso también es un control importante que puede ayudaros a la toma de decisiones de vuestro trabajo. Si yo entro por esta lupa, me voy a encontrar la liquidación detallada con el número de casilla que corresponde al modelo, lo cual en muchas ocasiones es de mucha utilidad. Veis que hay varias pestañitas. En la pestaña rentas veo un detalle más pormenorizado de las fuentes de renta. En reducciones veo un detalle de las reducciones de planes de pensiones para que podáis comprobar cómo se está tratando esa reducción. En autonómicas, aquí no veo nada, pero veríamos un detalle de las deducciones autonómicas aplicadas. Y compensaciones sería un apartado donde explicamos determinadas deducciones que tienen una complejidad en el cálculo que a veces a simple vista uno no es capaz de darse cuenta de dónde viene esa cantidad. Bueno, pues os hacemos una especie de explicación, de mapa de cómo se va haciendo ese cálculo. Actualmente es la deducción por doble imposición internacional la que tiene cabida en compensaciones. Bueno, en este caso, pues no trae ninguna información de provecho, ya que bueno, pues este contribuyente no tiene este tipo de deducción. Aceptado, ¿cuál es la declaración o la opción de tributación que queramos elegir? Fijaros que hace un comparativo entre la suma de declaraciones individuales y la declaración conjunta para que la toma de decisión sea la más adecuada. Además, el programa siempre propondrá aquella que económicamente sea más beneficiosa para el contribuyente. Incluso va un poquito más allá. Por ejemplo, en el supuesto de deducciones autonómicas, hay algunas deducciones autonómicas que no dependen de una justificación documental, que sencillamente se aplican pues como un mínimo familiar por el momento del nacimiento, por la edad del descendiente o la situación de discapacidad de un descendiente de un contribuyente. En esos casos nosotros aplicamos directamente esa deducción en base a la comunidad autónoma que nos hayáis dicho en los datos personales del contribuyente, que es la residencia en fecha de devengo del mismo. Pues aceptado, entraríamos en una carta de pago. La carta de pago también intenta iros guiando en lo que son las campañas. Recordad, no estamos solamente tratando datos de la campaña.
un aspecto global de lo que son todas las campañas de nuestro cliente. Entonces, pues nos realiza determinados avisos. Fijaros que en este caso nos dice, oye, que el código IBAN que vas a usar, este código IBAN se descargó de los datos fiscales de Hacienda, difiere del usado en la campaña anterior o difiere del usado en el registro de maestro. Siempre va a intentar informaros de todas aquellas cuestiones que al final son las que acaban generando pequeños problemas en el trabajo diario del asesor. Oye, que no me cambiaste de cuenta, oye, ¿por qué me...? Bueno, os va alertando de determinadas cuestiones que en un momento dado pues os puede ayudar a facilitar y a suavizar vuestro trabajo. Aceptado el cálculo que nos haga el programa y tomada la decisión de cuál es la opción de tributación más adecuada, ¿qué más cuestiones nos van a ayudar a hacer la declaración? Lo que os comentaba también antes, los listados comparativos. Existe una opción que es el comparativo por años dentro de renta, comparativo por años, que nos permite verificar toda la información que tengamos del declarante, en este caso, en los últimos 4 años. Bueno, en este caso, estos 2 años no tengo carga de información, pero me permite ver, por ejemplo, qué opción de tributación se tomó el año pasado y cómo ha cambiado o evolucionado lo que es el esquema de liquidación. Bien, también esto nos permite pues ver si nos hemos despistado, oye, ¿por qué el año pasado hubo más rendimientos de trabajo o más rendimientos de capital mobiliario? Comparando entre ejercicios también nos ayuda a hacernos una idea de hasta qué punto nos falta o no nos falta información o al cliente se le ha olvidado darnos algún tipo de dato. Es una ayuda más al trabajo del asesor. Y con esto ya llegamos a la última fase de lo que sería el trabajo con un contribuyente en campaña, que es la presentación del impuesto. Bueno, aquí no puedo enseñaros gran cosa, porque a estas alturas del año nosotros no tenemos todavía los módulos de validación, pero simplemente os voy a comentar cómo trabaja la aplicación. La aplicación permite hacer presentaciones contribuyente por contribuyente, pues entrando por esta impresorita o por renta impresión, o incluso, saliendo del contribuyente, nos permitiría hacer presentaciones masivas de todos los contribuyentes que tenga calculados, pues generar el fichero para envío telemático o incluso hacer mailing, hacer algún tipo de carta. Nosotros usamos plantillas en Word que nos permiten, pues eso, seleccionando la plantilla, pues generar algún tipo de carta para nuestros clientes o para un rango de clientes determinado. Hay una cuestión en la que también consideramos que tenemos fuerza, que tenemos un punto fuerte, que es cómo realizamos las presentaciones telemáticas. Sabéis que si sois usuarios de algún software de otra casa, sabréis que a las casas de software no se nos permite hacer presentaciones en papel, que nuestra actividad queda limitada a poder generar un fichero para su envío telemático. Pues bien, nosotros a la hora de hacer este fichero, generamos el fichero y os lo permitimos enviar sin necesidad de entrar a través de ningún navegador. Es decir, enviamos el fichero de datos directamente a los servidores de la agencia tributaria, lo que evita el problema de la configuración de los navegadores, problema de actualización de Java, etc. Además, tiene un gestor de acuses de recibo que permite un control al detalle del trabajo realizado desde la asesoría, bien contribuyente a contribuyente o bien de todos los contribuyentes clientes de la asesoría. Os lo resumo en palabras de esta manera. Seleccionas un contribuyente, le dices que quieres hacer la presentación telemática y al hacer esa presentación telemática, nosotros directamente te pedimos la firma por la que quieres realizarlo, haces la presentación, recogemos el acuse de recibo de la Administración, que no deja de ser una consulta íntegra del modelo 100 presentado, lo asociamos al contribuyente y lo mostramos en pantalla. Y de tal manera que cada vez que se quiera acceder al modelo 100, en este caso, simplemente accediendo por el propio programa y dando doble clic en el contribuyente en cuestión, accederíamos a su consulta íntegra o accederíamos a la declaración presentada. ¿Cómo trabajar con el programa, pero esta vez en patrimonio? Bueno, pues patrimonio, igual que en renta teníamos datos personales y renta, pues en patrimonio aprovechamos los datos personales,
pero tenemos una opción de menú específica, muy parecida, muy semejante a la de renta, aunque si os fijáis la información está más centralizada. Cada vez que nosotros cargamos información en el programa de renta, si ese registro o ese bien que creamos es susceptible de generar algún tipo de valor patrimonial, preguntamos ya ese dato. Por ejemplo, si nosotros metemos un rendimiento de capital mobiliario, en la pantalla de rendimientos de capital mobiliario hay un apartado especial para patrimonio, para que esos datos pues, puedan ser cargados. Imaginémonos que tenemos pues, una cuenta con este valor, sin intereses. Cada vez que nosotros metemos un inmueble, fijaos que aquí tenemos una prueba hecha por la fuerza, con todo tipo de bienes, cada vez que nosotros metemos un inmueble, nos calcula su valor patrimonial. No solamente calculamos el valor patrimonial en los supuestos de pleno dominio, sino también en los supuestos de usufructo o nuda propiedad. Los derechos reales los cuantificamos su valor patrimonial en base a las normas establecidas en la ley del impuesto sobre el patrimonio. Pues esta información se queda aquí casi sin darnos cuenta y realmente cuando vamos a patrimonio, bienes y derechos, vemos el detalle de toda la información que hemos ido cargando a lo largo de la aplicación. Fijemos cómo están aquí. Mira, este depósito cuentas corrientes, que era lo que antes cargué a través de la opción de menú de capital mobiliario, está aquí y puedo acceder a él sin problemas, ¿vale? Sin necesidad de estar duplicando información en distintos registros de la base de datos, la información se va aprovechando. De la misma manera hay una calculadora. Fijaros que me calcula automáticamente el límite de la cuota íntegra en relación al IRPF, aunque, bueno, siempre que este esté calculado. Y de una forma muy parecida a lo que vimos en renta, pues vemos aquí el detalle de la liquidación y obviamente también nos calcula si nuestro declarante está o no obligado a presentar esta declaración. Además, lo que os comentaba antes, una unidad en datos del contribuyente nos compara los bienes y derechos de este contribuyente en este ejercicio con los del anterior y nos muestra la diferencia también para que controlemos cómo estamos cargando la información, ¿eh? Si de repente vemos una alteración en los valores de los bienes de naturaleza urbana y, sin embargo, no hemos declarado ninguna variación patrimonial, pues eso debería ponernos sobre alerta de que a lo mejor falta algún dato por cargar en este contribuyente. Son impuestos que en lo que es la estructura del programa es muy semejante. La introducción, la idea es que nuestra gestión de patrimonio optimice los datos de la renta para tener que evitar eso, informar dos veces de un mismo valor, lo cual puede generar distorsiones, errores, aparte de que es un desgaste en el trabajo que no merece la pena tener. Y visto esto, no voy a entrar a hablaros del modelo 720, porque, bueno, sabéis que es un modelo declarativo, entonces simplemente es ir cargando información de los datos que tenemos de los bienes y de los derechos situados en el extranjero. Sí que realizamos listados e informes para que podáis comprobar si tenéis obligación de presentar o no un determinado bloque de información, etcétera, pero no me voy a parar en el 720 porque creo que el mayor volumen de trabajo de una asesoría en relación a un programa de renta es el impuesto sobre la renta, ¿no? el que tiene mayor volumen de trabajo. Y, en principio, esta es nuestra aplicación de renta. Espero que os haya gustado, que os haya resultado amena la presentación. Pues gracias por vuestra atención y por habernos dado esta oportunidad de mostraros la aplicación.